Bueno, muy buenas tardes a todos aquí presentes. Hoy les voy a estar exponiendo acerca del tema de inundaciones ante el cambio climático. Y básicamente pues vamos a estar viendo todo lo que es la perspectiva de cambio climático que ya en otros repertorios ustedes han estado cubriendo, todas las variaciones climáticas, pero yo voy a enfocarme en lo que es respectivamente este cambio ante amenazas, tanto de sequías como de inundaciones, en lo que es el efecto del niño, el efecto de la niña y cómo estamos actualmente posicionados al día de hoy en cuanto a climatología y cómo eso pudiera estar afectando las inundaciones en Costa Rica. Esto, bueno, ya ustedes lo han visto en múltiples presentaciones, es algunas de las predicciones del panel intergubernamental sobre cambio climático o el IPCC. Básicamente la temperatura promedio mundial de la superficie del mar se ha ido incrementando, ¿verdad?, en el transcurso de los años. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de ese cambio en la temperatura desde 1850 hasta la actualidad o hasta el 2005. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar que ya hemos tenido casi un aumento de casi 1 grado en la temperatura de la superficie del mar. También tenemos aquí el promedio mundial del nivel del mar, también medido desde 1875 hasta también el 2000. Vemos un notable también incremento en el promedio del nivel del mar. Y también hemos ido viendo cómo la cubierta de nieve en el hemisferio norte, especialmente en la parte de Groenlandia, ha ido disminuyendo. Por ejemplo, es una foto, la línea roja es el macizo o el glaciar más importante en la parte de Groenlandia, en donde está delimitado. Esta foto es en 1979 y esta foto que se encuentra acá, vemos aquí que ya hemos perdido casi la mitad del glaciar que se encuentra en esas áreas. Esta es del 2007, es una fotografía aérea o satelital. Entonces realmente pues los números son alarmantes y se han ido demostrando con mediciones a lo largo del tiempo, pero ahora vamos a enfocarnos más a lo que es la parte de Costa Rica. Esto como muy general son todas las manifestaciones del cambio climático, ¿verdad?, en todo lo que es aumento de la temperatura del mar, aumento en intensidad de huracanes, si se calienta más la superficie del mar, tienen, por decirlo así, más motor, ¿verdad?, más gas los huracanes para intensificar los vientos, aumentar su intensidad y también la cantidad de eventos que se presentan a lo largo del año. También el aumento en el nivel del mar, como lo observamos en las gráficas anteriores, cambios en los regímenes de precipitación, esto también, ¿verdad?, porque las masas de agua, el calor que se genera en estas grandes masas de agua son el motor de los vientos. Entonces al cambiar también el patrón de los vientos, afecta también los movimientos de esas grandes masas de aire a través de la atmósfera y por lo tanto cambian completamente los patrones de precipitación como los hemos venido experimentando actualmente. Cambios en las corrientes marinas también por cambios en temperatura del mar, aumento en la temperatura del aire, tenemos mucho más calor, erosión en las playas al tener mayores precipitaciones, mayores intensidades en la superficie de la tierra, eso va a originar que esas gotas de lluvia caigan con mayor energía, causen un mayor impacto y levanten o erosionen más el suelo y se arrastre hasta los cuerpos de agua. También afecta obviamente negativamente a todo lo que es las comunidades, ¿verdad? Tenemos eventos fuertes de sequía, eventos fuertes de inundaciones, por lo tanto causa estragos en áreas que son vulnerables a estos tipos de eventos. Por lo tanto, la infraestructura se ve gravemente afectada, vemos destrucciones de puentes, destrucciones de tomas de agua,
o tomas de agua que quedan inhabilitadas por la escasez de agua, del recurso. Suministro de agua también se ve afectado. Si hay mucha cantidad de precipitación, esto acarrea grandes cantidades de lodo, sedimentos en los ríos, causa contaminación de las fuentes donde tenemos las tomas de agua. Por supuesto, en la agricultura, en la pesca, todo básicamente se ve afectado. La economía nacional se ve gravemente afectada. Ahora vamos a ver unas imágenes de cómo se traduce ese impacto ya en números económicos, ¿verdad? O en cantidades. También vemos que la disponibilidad del agua dulce se reduce, ¿verdad? También se contamina mucho más, hay mayor evapotranspiración, entonces los espejos de agua se nos evaporan y nos quedamos sin agua. Y por lo tanto se afecta todo lo que es la cadena alimenticia, ¿verdad? O sea, se pone en riesgo la seguridad alimentaria. Si tenemos sequías por falta de abastecimiento de agua, ya no podemos regar esas áreas, perdemos producción, y si tenemos un exceso en las precipitaciones, causa inundaciones. Y si, por ejemplo, las plantaciones están más de 1 o 2 días inundadas, hay mortandad de las raíces y de las plantas, por lo tanto nos quedamos sin los cultivos y perdemos las cosechas también. Y también en peces, los peces también se mueren por esa cantidad de sedimentos que está llegando al río, me disminuye el oxígeno en las fuentes de agua y los peces se mueren también. Efectos ya entonces del cambio climático también en los arrecifes de coral. Si hay mayor sedimento, todos esos sedimentos llegan ¿a dónde? A las costas. En las costas tenemos arrecifes. Si hay demasiado sedimento en esos arrecifes, los corales mueren, ¿verdad? Entonces también vemos que también el aumento en la temperatura me afecta a los corales, se acidifica más el océano también. También tenemos impacto del cambio climático sobre ecosistemas y en especies, ¿verdad? También por toda la contaminación. Entonces vean que tenemos sequías, inundaciones y también toda la contaminación que nosotros mismos estamos generando en las grandes ciudades por no disponer adecuadamente de los desechos sólidos. Vemos ahora también en cuanto al manejo de desechos sólidos, la gran problemática que hay cuando tenemos grandes tormentas y tenemos un montón de desechos tapando alcantarillas, puentes, y básicamente a partir de todas formas ya las alcantarillas no tienen capacidad suficiente. Tras de eso le agregamos lo que son desechos sólidos, aumentamos más la problemática, ¿verdad? Y el problema. En Costa Rica, las Naciones Unidas determinó de que cada país tenía que orientarse hacia una estrategia para poder mitigar o adaptarse ante el cambio climático. Entonces, pues Costa Rica se anexó a esto y entonces sacó una primera comunicación nacional sobre cambio climático en el 2000. Ya van por la tercera comunicación nacional, ahora vamos a irlas viendo, no voy a entrar en mucho detalle, estas las pueden encontrar en la página del Instituto Nacional, en la página del Instituto Meteorológico Nacional, y ahí pueden ver todos los detalles. Entonces, en este caso, por ejemplo, se dividió a Costa Rica básicamente en 4 regiones. En la primera región se determinó que iban a haber o que hay unos aumentos de temperatura de más de 3.8 grados centígrados en toda esa área y que vamos a tener una disminución en las precipitaciones del 63%. En la región 2, que es más o menos, bueno, nosotros nos localizamos entre la región 2 y la región 4, en el caso de la región 2 tenemos un aumento también de temperatura de 3.2 grados y las precipitaciones iban a ver disminuidas en un 49%. Cuando salió esta primera comunicación, muchos investigadores y personas pues fueron muy escépticas y dijeron, ¿cómo vamos a tener una reducción tan importante en lo que es, por ejemplo, en la región Chorotega en cuanto a precipitaciones? Ahora más adelante vamos a ver que esto se nos quedó corto, por ejemplo este año.
Este año hemos tenido reducciones hasta de un 80% en lo que es la región chorotega en cuanto a déficit en precipitación, comparado con los promedios sobre todo el periodo de registro que se tiene. Como les dije anteriormente, en el 2009 sacaron una segunda comunicación comparando emisiones de gases y cuáles han sido los logros de Costa Rica en materia de cambio climático, adaptación y nuevas estrategias. Aquí se propone una estrategia para poder atacar y poner acciones en cuanto a la adaptación y mitigación del cambio climático. También en el 2014 hay otra comunicación, que esta es la última, la tercera comunicación nacional, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entonces, ya si aterrizamos en Costa Rica, vemos que en efecto los gráficos al inicio de la presentación eran gráficos mundiales, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué está pasando en Costa Rica? ¿Tenemos o no tenemos un aumento en la temperatura? Aquí, por ejemplo, esta es la variación de la temperatura del aire en Moín, o sea, en Limón. Vemos que desde 1948 hasta la fecha se nota un leve incremento o una leve tendencia en el incremento de la temperatura del aire. Aquí también tenemos la temperatura superficial del mar, también en Moín, y lo mismo desde 1870 hasta la fecha. Vemos cómo también en las costas costarricenses vamos obteniendo resultados parecidos a lo que el IPCC demostró anteriormente, ¿verdad? O sea que eso no es solo, ¿verdad?, para países en Europa o en Estados Unidos, sino que nos está afectando a nosotros directamente también. Pero si vemos las noticias, también podemos notar lo que está pasando. Vemos aquí una publicación de La Nación del 2013, dice: impacto del cambio climático. Vea la cantidad de millones de dólares, no colones, que trae en pérdidas los efectos del cambio climático, tanto en lo que son sequías como lo que son eventos extremos como inundaciones. Vean que aquí, que estas son las pérdidas acumuladas en Costa Rica para nada más el periodo 2005-2011. Como consecuencia de estos fenómenos climáticos, 710 millones de dólares, ¿verdad?, como impacto económico. Y así podemos estar viendo, ¿verdad?, cada evento extremo que ocurre. Vemos que son hectáreas y hectáreas y hectáreas que tenemos de pérdidas en plantaciones, sequías y todos estos efectos aunados. Aquí tenemos las emisiones de Costa Rica en el 2000. Vemos, por ejemplo, nada más veamos el total, aquí están desglosados entre cada uno, entre lo que es el sector energía, manejo de desechos, cambio de uso y todas las actividades, y en total tenemos el CO2 equivalente que liberamos a la atmósfera. Vean que aquí tenemos 7.940 CO2 equivalente, ¿verdad? Para nosotros poder revertir o aminorar los efectos del cambio climático, por lo menos en lo que es Costa Rica, y poner nuestra pequeña contribución hacia el mundo, pues deberíamos ver que estos números disminuyan o por lo menos permanezcan iguales. Pero en la publicación del 2015 vemos todo lo contrario, vamos aumentando. Y esto es no solamente en Costa Rica, esto es a nivel mundial. Son muy pocos los países en los que se ha ido notando una reducción en las emisiones de CO2 al ambiente, ¿verdad? Entonces vemos que a partir de todos los esfuerzos que se ha hecho internacionalmente o mundialmente, no logramos todavía impactar directamente la reducción o las emanaciones de gases de efecto invernadero. Y si no es así, pues analicemos todas las actividades que nosotros generamos día con día, ¿verdad? Y podrían ustedes analizarse si ustedes están contribuyendo o en qué medida ustedes han tratado de usar menos el carro, durar menos en la ducha,
bañarse con agua fría, por ejemplo. Entonces, si más bien estamos haciendo todo lo contrario, pues no nos deberían estar asustando esas cifras. Luego, aquí tenemos un escenario de comparación que compara la precipitación promedio contra de la línea base, o sea, de todos los años que se tiene de registros en Costa Rica, con un promedio de los eventos o de los escenarios que del 2070 al 2100, ¿verdad? Entonces, en esa comparación, aquí más bien indican que todo lo que es la región Chorotega, vean ustedes, tenemos reducciones hasta lo rojo de un menos 54% en precipitaciones. Lo mismo vean en el Valle Central, así que por favor a usar menos la ducha, porque vean que entonces estamos impactando o vamos a estar impactando fuertemente los acuíferos. Si llueve menos, tenemos menos recarga de acuíferos. ¿Y qué estamos haciendo? Gastando más agua, ¿verdad? La población se incrementa, nuestras costumbres no cambian, y entonces tenemos que obtener el agua de algún lado, ¿verdad? Entonces vemos muchos manantiales o fuentes de abastecimiento de agua que se van secando en los periodos de época seca y van reduciendo la cantidad de abastecimiento que tienen. Entonces vemos áreas que son vulnerables a la disminución de agua para consumo humano en zonas altas del país, específicamente en lo que es el Valle Central. Y por supuesto en el área de Guanacaste, ¿verdad? Vemos a cada rato los conflictos que hay en esa zona por el desabastecimiento de agua. Entonces vean ustedes que en general todo lo que es esta parte, lo que es la región Chorotega, Valle Central, región norte, aquí se indica que vamos a tener disminución de precipitaciones, pero en lo que es la región del Pacífico Sur, vamos a tener un aumento. Y en la región de Limón, ¿verdad? Casi un 50% con respecto a esos. Entonces quiero que tengan este escenario que es una comparación de lo que actualmente hemos vivido con el promedio de los escenarios pronosticados. Y ahora vamos a ver que nos estamos quedando cortos con los escenarios que se tenían para esas fechas, porque ahora vamos a ver más adelante qué es lo que está pasando actualmente en Costa Rica. Tenemos aquí varias evidencias, ¿verdad?, del cambio climático en Costa Rica en cuanto a biodiversidad, clima, y que indican o muestran que sí, definitivamente hay un cambio. Pero nosotros vamos a basarnos en lo que son eventos extremos, tanto de sequía como de inundaciones, y entonces, por ejemplo, aquí tenemos los eventos extremos secos. Vemos que en el Pacífico Norte tenemos reducciones, más bien en lo que es en estos años, comparado con el promedio de esos eventos extremos. En cambio, en los eventos extremos lluviosos tenemos un aumento en precipitaciones con respecto a los promedios, ¿verdad? Vean que la zona más impactada es el Caribe, con un 40% de aumento con respecto al promedio. Índice de amenazas climáticas ante eventos lluviosos. Esto fue determinado también por el Instituto Meteorológico Nacional, donde determinó cuáles eran los cantones que tenían mayor índice de vulnerabilidad ante eventos lluviosos en Costa Rica. Y bueno, se determinó que básicamente todo Costa Rica es altamente impactado ya sea por eventos de sequía o por eventos extremos de cantidad de precipitación. Y aquí ustedes pueden buscarlo en la tercera comunicación del IMN, cuáles son los cantones que se determinó en cada una de las provincias que tienen mayor riesgo o vulnerabilidad ante los efectos de amenaza climática. Ahora ya vimos en general, ¿verdad?, cómo han afectado los eventos extremos, los eventos tanto de sequía como de inundaciones, y vamos a ver que me imagino que ustedes también han escuchado mucho acerca de esto sobre el niño versus efecto de la niña. Primero,
como todos saben, el efecto o el fenómeno climático del niño o de la niña está relacionado a una variación de temperatura oceánica en el Pacífico ecuatorial, ¿verdad? Y esto se manifiesta con una afectación en esa zona intertropical y ecuatorial, que ella se va desplazando, y dependiendo de ese desplazamiento, de esa zona de enfriamiento o calentamiento de la parte oceánica ecuatorial, vamos a presentar un fenómeno del niño cuando tenemos temperaturas sobre los valores promedio, y el efecto de la niña cuando tenemos temperaturas inferiores al promedio histórico, ¿verdad? Que generalmente se toman 30 años de datos. Entonces, uno de los parámetros que utilizan para medir cuán severo es este efecto es el índice oceánico del niño, o lo que llaman el ONI, que es el promedio trimestral en una de las regiones. Básicamente dividen toda esta región intertropical, la dividen en varias regiones y cogen una de estas regiones, calculan cuál es el promedio de la temperatura ahí y sacan la anomalía con respecto al promedio en los meses que se está determinando. Entonces, aquí tenemos este ONI, o ese índice oceánico del niño, graficado desde 1950 hasta el 2014. Entonces vemos aquí lo que está en rojo serían eventos extremos del niño. Y ahora vamos a ver qué significa el niño, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, por ejemplo en Costa Rica. Entonces vean que aquí tenemos lo que está superior al 0.5 o entre 0.5 y menos 0.5, es que no se dice si es niño o es niña, sino que está entre la variación normal de la temperatura oceánica. Pero cuando se supera el 0.5, ya vamos clasificando si es un niño medio, un niño extremo o un niño muy extremo. Vean que en el caso aquí, 1997 es el evento más extremo registrado desde 1950 hasta la actualidad, ¿verdad? Y los que están aquí abajo, en 1998 y el 2000, se dio también un evento muy importante de niña, o sea, una disminución en la temperatura oceánica en la zona intertropical. Entonces, esto es muy importante porque aquí podemos ver que efectivamente desde 1950 hasta la actualidad eso varía. Es una oscilación que se da de cada 4 o 5 años, que nos pasamos de un niño a una niña, de un niño a una niña, ¿verdad? Pero el más severo que se registró, como les dije, es 1997 a 1998. Resulta que actualmente, desde el 2013, Costa Rica está experimentando un extremo periodo de escasez en las precipitaciones. Y este año empezó a gestarse un niño muy fuerte. De hecho, se está catalogando que va a estar entre los 5 niños más fuertes desde que se tienen registros. Y ya está compitiendo entre el evento de 1997 y cuidado y no lo sobrepasa, ¿verdad? Entonces, este año, a inicios del año entrante, vamos a tener un niño muy fuerte. Y vamos a ver por qué es importante que tengamos esto en mente. Este es el evento que tenemos aquí. Esto fue para agosto de 1997 y este es agosto de este año. Esto es la temperatura oceánica en la región ecuatorial y esta también. Vean, vamos a ver la diferencia entre esta figura y esta figura. Aquí tenemos calentamiento solamente en esta región, ¿verdad? Pero aquí, ya no solamente es aquí, sino que abarca, vean, que toda la costa, desde Oregón hasta el Perú. O sea, el evento de calentamiento ya no solamente se está dando en esta región, sino que ya es toda el agua, ¿verdad?, del Océano Pacífico, que tenemos un aumento importante en la temperatura. Por eso, desde el 2013 hasta ahora, vemos más afectado, más impactado lo que es el área de Guanacaste con las disminuciones de precipitación en esa zona.
Ahora, ¿cómo se comporta la niña en Costa Rica, verdad? Cuando estamos hablando de niña en Costa Rica, dijimos que en la zona intertropical bajaba la temperatura oceánica por debajo de lo normal, ¿verdad? Pero eso, por ejemplo, aquí tenemos el promedio, es lo azul, y lo negro es el evento de la niña. Entonces, lo que significa, por ejemplo, que aquí en el Caribe, cuando hay niña, andamos muy parecido, por ejemplo, al promedio. Más bien, aquí cuando tenemos más precipitación, en el Caribe llueve menos. Y cuando hay niña, en toda la región pacífica, llueve más. Cuando hay niña. Pero cuando tenemos niño, en la región pacífica, tenemos una disminución considerable de las precipitaciones, pero en el Caribe, vean, se intensifica la precipitación. O sea que no tenemos salvación, ¿verdad? Si estamos en niña, se nos inunda todo el Pacífico, y cuando estamos con niño, se nos inunda todo el Caribe, y tenemos sequías en el Pacífico. Entonces estamos afectados en todo momento. Somos muy vulnerables ante el cambio. Entonces vean, aquí tenemos el comportamiento del fenómeno del niño últimamente en Costa Rica. Esta es la variación interanual del 2014 a 2015 de este otro índice, que ya no es el ONI, sino es el índice multivariable de Lenos, que también mide cuán severo es la afectación. Entonces vean que aquí cómo ha ido evolucionando de abril a mayo hasta julio y agosto. Cómo se ha ido intensificando. Por eso es que ya dicen, ¿verdad?, que estamos cayendo en un niño bastante intenso. Porque vean cómo ha ido aumentando el calentamiento en esa parte del Pacífico. Y aquí tenemos todo el registro histórico, ¿verdad? Entonces vean, estamos ya por aquí y todavía se supone que no se ha gestado completamente, ¿verdad? Vamos a notar mayor afectación en lo que es diciembre, enero y febrero. Entonces aquí probablemente esos picos se van a aumentar muchísimo más. Problemática actual en Costa Rica. Ahora ya aterrizamos a lo que son más las inundaciones. Bueno, lo vemos en las noticias a cada rato. Cada vez que llueve intensamente tenemos desbordamientos de los ríos, ya no solamente en las regiones urbanas, en las regiones rurales, sino también en la ciudad. Lo vimos ahora, ¿verdad? Hace una semana en San José, toda la avenida, todo lo que era ahí donde está el barrio chino, todo eso completamente inundado, ¿verdad? Tenemos una gran problemática tanto de infraestructura como de altas intensidades de lluvia. Entonces, definitivamente todo lo que es la gestión integrada del recurso hídrico es sumamente importante para nosotros poder aminorar el riesgo, tanto a sequías como a inundaciones. Y es un problema realmente serio en Costa Rica, y ahora vamos a ver por qué. Tenemos definitivamente un desarrollo completamente descontrolado. Solamente algunas municipalidades han puesto en sus planes o tienen planes reguladores aprobados, y solamente un porcentaje bajo de esas municipalidades ponen medidas de mitigación ante nuevas urbanizaciones o cambios de uso de suelo. Y ahora vamos a ver por qué eso provoca más inundaciones en nuestro territorio. Esta es una afectación de una precipitación que fue muy intensa ahora el 2 de julio del 2015. ¿Y cuáles fueron las zonas afectadas en Costa Rica? Vean ustedes que toda el área de Limón coincide, ¿verdad?, con el evento del Niño, altas intensidades de lluvia en todo lo que es el Atlántico y la región norte, ¿verdad? Entonces aquí estuvieron en grado de amarillo, con mediana afectación, y aquí con alta afectación. También notamos un descenso de precipitación este año en lo que es el área de Bagaces y Cañas en Guanacaste. Por ejemplo, esto es un análisis desde 1994 hasta la fecha. Aquí podemos ver los totales de lluvia de cada una de esas estaciones y podemos notar
una disminución también en los totales anuales de precipitación a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahí, aparte de que estamos en niño o no niña, generalmente hemos ido notando un descenso en la precipitación anual. Vemos también aquí que no solo en Costa Rica, ¿verdad? Sino, por ejemplo, o sea, no sé si se recuerdan ahora el 29 de junio el 29 de junio de este año también hubo muchas inundaciones aquí en todo lo que fue también la región de Limón, Sarapiquí, pero también el mismo día en Bangladesh toda esta zona fue afectada grandemente por tormentas muy intensas. Entonces miren, tenemos dos fenómenos el mismo día, ¿verdad? Afectando al mismo tiempo. Balance general de las lluvias por regiones. Tenemos aquí también que, por ejemplo, en este temporal que se dio en esta fecha del 20 al 28, cayeron en total 1.200 milímetros en toda la zona del Caribe. 1.200 milímetros es a veces la precipitación anual de una sola zona. Y aquí cayó esa cantidad en menos de 8 días. O sea, fue muy, muy, muy intenso. Pero a su vez vemos que cae un montón de precipitación en muy poco periodo de tiempo. O sea, genera grandes inundaciones, ¿verdad? Porque no da tiempo a infiltrarse, no da tiempo a recargar los acuíferos, no da tiempo a nada, casi que precipita y escurre y sale del sistema y causa desastres. En cambio, si vemos los acumulados de enero a junio del 2015 y de enero a agosto también de este año, vemos que en la zona norte, Caribe Norte y el Caribe Sur, efectivamente, tenemos aumentos con respecto a los promedios históricos de un 40, un 60 hasta un 65% en las precipitaciones este año. Y ya incluyendo agosto, lo mismo, ¿verdad? Toda esta área tiene hasta un 60, 45 y 45% de aumento. Y todo lo que es la región Pacífico Norte, Pacífico Central y Pacífico Sur tienen un descenso en las precipitaciones muy importantes. Vean que en el Pacífico Norte tenemos un 65%, ya con los primeros aguaceros de agosto. Para esa fecha se supone que haya caído, que hubiera caído un 55% de lluvia más, no menos, ¿verdad? Al promedio. Y por lo tanto ya hay un gran déficit. Y vea que aquí en el Valle Central tenemos un 45% y se mantiene. O sea, y lo podemos ver, ¿verdad? Casi no ha llovido estos días, casi desde que empezó la época lluviosa, casi no hemos tenido lluvias. Y cuando llueve, llueve muchísimo, ¿verdad? Entonces tenemos menos lluvia, pero cuando llueve, grandes intensidades de lluvia, lo que genera inundaciones. Desviación respecto al promedio de la variación del acumulado de lluvia en enero y agosto. Esto me llamó bastante la atención también del IMN. Vemos que para este año el promedio de lluvia ha tenido un descenso en Liberia nunca antes registrado. Han tenido un descenso del 80% en precipitación en Liberia, ¿verdad? En cambio, en lo que es, por ejemplo, Limón, se ha dado un incremento en esa estación de un 70% de precipitación en esa zona. Ahora, perspectivas climáticas, ¿qué es lo que nos dice el IMN que puede estar pasando? Basémonos principalmente en julio-septiembre, ¿verdad? Vimos que la otra era o llegaba hasta julio y agosto, ahora esto es de julio a septiembre. Vemos lo mismo, descensos en precipitaciones en todo lo que es el Pacífico Norte, Sur y Central y el Valle Central, y un incremento bastante considerable en precipitaciones en esta zona. Y la perspectiva de octubre a diciembre se repone un poquito todo lo que es Guanacaste, pero siempre se va a mantener con un déficit,
de hasta un 40%, ¿verdad? O sea, no llegamos a obtener toda la precipitación que se supone que se debería de tener para ese periodo, lo que vamos a tener un déficit ya acumulado, que viene esto desde el año pasado, ¿verdad? Tuvimos déficit del año pasado, este año vamos a tener déficit y entramos en un niño muy duro. Entonces el asunto está complicado. Sin embargo, en todo lo que es el Atlántico tenemos excesos considerables en precipitación. Vean que de un 30 hasta un 60% más de agua que se ha generado en otras ocasiones. Actividades dentro de la cuenca que afectan el patrón. Bueno, esto es toda la parte climática. Aquí la mano del hombre no ha intervenido, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo nuestras decisiones y nuestros cambios influyen en ese patrón general de drenaje, de escorrentía y por supuesto en la parte de inundaciones en concreto. Bueno, todos los asentamientos humanos afectan. ¿Por qué? Porque estamos cambiando un uso de suelo. Si nosotros tenemos un uso de suelo, por ejemplo, en una región que es de café, y nosotros venimos, cortamos todo el cafetal y generamos una urbanización, ¿qué vamos a tener ahí? Impermeabilización de las zonas. Vamos a generar que cuando precipite, esa precipitación ya no va a infiltrar por medio de las raíces, ya no se va a quedar retenida en los arbustos, sino que va a caer directamente en el techo. El techo, ¿verdad?, evacúa lo más rápido posible porque nadie quiere que se le inunde la casa. Entonces tratamos de que nuestros sistemas de evacuación, de drenaje residencial sean sacar el agua lo más rápido posible para yo evitar que mi casa se inunde y depositarla en un cuerpo de agua. Entonces eso genera unos periodos de concentración mucho más cortos. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros, entonces imagínense ustedes, es poner un volumen de agua en un cauce de un río que antes duraba un tiempo más prolongado en poderse desplazar. Ahora básicamente esta masa de agua la estamos poniendo en el río en un solo momento, lo que genera mayor volumen, mayor escorrentía, mayores velocidades y mayores caudales. Ahí. Actividades agrícolas en la zona. Tenemos malas prácticas de cómo sembrar nuestros cultivos. No hacemos terrazas, no hacemos contornos, más bien lo mismo, tratamos de hacer canales para sacar el agua lo más pronto posible de nuestras plantaciones, principalmente en áreas donde tienen altas pendientes. Cuando vamos, por ejemplo, al volcán Irazú, vemos todas esas pendientes con cultivos sembrados a favor de pendiente, lo que favorece, ¿verdad?, que el agua escurra muy rápidamente y tenemos problemas de inundaciones increíbles en una zona que es montañosa y hay problemas de inundaciones. Se caen las casas, se desbordan las quebradas en una zona donde no debería estar pasando esto. Construcción de represas, canalizamos los ríos, hacemos dragados de ríos y todo el tiempo estamos alterando el medio ambiente, ¿verdad? Y eso obviamente me genera más amenazas para las inundaciones. Entonces, cuando estamos haciendo un análisis de amenaza de inundaciones, tenemos que tener como unidad de manejo, ¿qué? La cuenca, ¿verdad? Aquí tenemos delimitada, por ejemplo, una cuenca y toda la precipitación que caiga dentro de esta línea roja va a tener una salida y esa salida va a ser el drenaje natural del río, ¿verdad? Entonces, si toda esta área era inicialmente bosques, cultivos, con mucha área foliar, etcétera, y después nosotros venimos, cortamos y ponemos urbanizaciones, residenciales, etcétera, estamos causando impermeabilización. Entonces toda esta escorrentía que caía aquí y antes duraba más tiempo en salir, ahora cae y sale directamente
al río. Por ejemplo, entonces esto va a provocar una afectación en la gente que está viviendo aguas abajo. Entonces cualquier cambio que yo haga aquí va a generar un impacto directo en los efluentes que están drenando el agua fuera de la cuenca, y eso es muy importante. Y aquí volvemos a lo que es el ciclo hidrológico. Dentro del ciclo hidrológico lo manifestamos igual dentro de esta cuenca. En esta cuenca tenemos el ciclo hidrológico representado, tenemos la precipitación, la infiltración, cómo se produce el drenaje superficial, la escorrentía, etcétera, etcétera. Todo eso también ustedes, ¿verdad?, ya se lo conocen de memoria. Tenemos recarga de agua, que es favorecida por la vegetación, y a nosotros impermeabilizar vamos a generar mayores inundaciones. Entonces, bueno, para nosotros hacer un análisis de inundaciones necesitamos un montón de información, entre ellas todas las que son las cuencas de drenaje, toda la hidrografía del lugar, conocerla con precisión. Debemos conocer también el uso de suelo que se tenga ahí, debemos conocer las características de los suelos que tenemos en el área, toda la red de canales y las características hidráulicas del canal per se, ¿verdad? Mediante todo este análisis de información, nosotros podemos calcular entonces cuánto sería la escorrentía que se está generando a partir de un evento de precipitación. Esto a grandes rasgos. Obviamente, en la parte de los parámetros morfométricos de una cuenca, una parte muy importante es las pendientes que nosotros tengamos en esa cuenca. Esta es la cuenca del río Turrialba y estas son las pendientes que se tienen en esa área. A mayor pendiente, mayor velocidad de flujo, ¿verdad? Esta es una curva ipsométrica de cuáles son las características de esa cuenca, y lo que me indica es qué porcentaje de área de esta cuenca está por encima de esta elevación, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, me indica que solamente el 10% de la cuenca se ubica por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Vean ustedes que casi el 100% está encima o sobre los 900 metros sobre el nivel del mar. Tenemos cambios desde 900 metros hasta 3300 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, las pendientes en esta cuenca o la pendiente que va a tener el río es muy pronunciada, las velocidades son muy importantes, y cuando tenemos eventos de alta intensidad va a generar una fuerza muy fuerte que, si ponemos una obstrucción como un puente, básicamente lo hace arrancado, ¿verdad?, si no está bien diseñado. Entonces, en todo el proceso de escorrentía que se genera en esa cuenca, tenemos la precipitación, y por medio de todos los parámetros morfológicos de la cuenca, los parámetros de suelos y de uso de suelo, generamos la escorrentía o el caudal que está pasando a través de ese río, ¿verdad? Entonces, mediante modelación hidrológica, ustedes pueden calcular cuánto es la escorrentía o el caudal en el tiempo, dado un evento de precipitación o de escorrentía. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Necesitamos también calcular el tiempo de concentración. Mientras más pendiente tengamos, ese tiempo de concentración o el tiempo que va a ir una gota en tardar de salir de la cuenca hasta la salida va a ser más corto. Entonces, como ejemplo de esto, es un método que se utiliza muchísimo en el cálculo de los caudales, por ejemplo, en una área que vamos a estar monitoreando. Para este cálculo, por ejemplo, de abstracciones, nosotros vamos a restarle a la precipitación que se da en un área, vamos a restarle los procesos de infiltración, el acumulado en el dosel del área foliar de los cultivos o de los bosques, y todo lo que está infiltrando, que permanece en el suelo y no se moviliza a través del río, ¿verdad? Y entonces vamos a utilizar lo que llaman el número de curva, ¿verdad?, que depende del tipo de suelo, el uso de suelo, práctica de conservación que se esté usando,
y también de cuánta lluvia ha caído anteriormente, ¿verdad? Porque los patrones de humedad van a variar. No es lo mismo que llueva hoy y que hace 3 días no haya llovido, el suelo está más seco, por lo tanto puede absorber más agua, ¿verdad? A que si ha estado lloviendo durante una semana, el suelo está completamente saturado y básicamente no va a tener ningún tipo de absorción, ¿verdad? Casi que todo va a escurrir. Como un ejemplo en lo que es el impacto, por ejemplo, en el cambio de uso de suelo, en las inundaciones, les traje este ejemplo, también en Turrialba. Aquí tenemos una foto del 2001 de una zona que no ha sido impactada todavía por el efecto de la urbanización. Vean en el 2014 cómo ya se ha desarrollado y todavía falta este otro terreno que está aquí, ¿verdad?, para ser desarrollado. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera un cambio en cobertura, ¿verdad?, que aquí, por ejemplo, podría haber tenido café o cualquier otro tipo de cultivo, inclusive pastizales, al yo cortar ese pastizal y generar una urbanización, eso me va a crear un aumento en los caudales en el río. Y aunque ustedes digan, no, yo estoy muy lejos, es que yo vivo allá arriba en la cuenca y aquí yo no estoy afectando a nadie. En los caudales que yo voy a medir en el río, sí voy a tener un impacto directo y voy a aumentar los caudales en la zona. Entonces, este es, por ejemplo, un cálculo, utilizando ese modelo hidrológico, de cómo estaría, esta es la misma cantidad de precipitación y cómo un cambio en urbanización va a afectar, por ejemplo, el caudal pico que se da en un momento determinado y los volúmenes que llegan a ese río. Entonces, por ejemplo, aquí si yo paso de una condición más favorable a una menos favorable, ¿verdad?, en lo que es cambio de urbanización, puede aumentar hasta en 27 metros cúbicos el caudal en el río. Y está allá arriba, ¿verdad?, en la cuenca. No está cerca del río, pero cualquier impacto que yo genere aguas arriba va a causar un efecto hacia aguas abajo, ¿verdad? Por eso es muy importante poder determinar en los planes reguladores cuál es este efecto y cómo contrarrestarlo, porque notemos una cosa, no estamos diciendo paremos el crecimiento urbanístico, no estamos diciendo eso, ¿verdad? Pero crezcamos controladamente, ¿verdad?, para no causar más desastre del que tenemos. Un ejemplo clásico que todos ustedes vieron, todo el mundo se asustó, sacaron muchos chistes, memes, etcétera, etcétera, fue el hoyo que se hizo en la autopista General, aquí por el Real Cariari. Esta es Quebrada La Guaria, ¿se acuerdan? Que se hizo un cráter gigante en la autopista, eso fue un colapso vial durante varios meses, ¿verdad?, en lo que pudieron volver a hacer los estudios y restituir la alcantarilla. Esta es la localización donde se ubica la alcantarilla. Dejen ver aquí. Ajá. Esta imagen es una imagen de Google Earth y esta imagen fue tomada en el 2000, no, fue en el 2000, deje ver, creo que fue en el 2000, ¿verdad? Esta imagen fue en el 2000 y vean el cambio ya hoy en día, 2015. Vean el crecimiento que ha tenido esa zona en tan poco tiempo. Increíble, ¿verdad? Entonces, inicialmente, la alcantarilla que atravesaba la autopista era un simple tubito, es más, aquí está, los vestigios de él. ¿Cómo creen ustedes que este cambio, si ya vimos que un pequeño cambio en una cuenca podía generar un incremento en caudal solamente por cambiar el uso de suelo, cómo habrá incrementado los caudales en ese punto? Por eso tuvieron que pasar de este diseño a este diseño. Y todos los que pasen por la autopista pueden bajarse ahí en los arcos
y observar la alcantarilla. Ahora hicieron una mega alcantarilla, porque tiene que recoger el agua generada por todo esto. Por eso en el 2005 la municipalidad de Heredia puso un veto junto con la de Belén, porque en el proyecto, hay por el proyecto GOL, toda esa área de Heredia hasta lo que es el río Bermúdez, Quebrada Seca, que llega hasta el proyecto GOL, todo eso se inunda cada rato, porque toda la cuenca en Heredia, en San Antonio de Belén, etcétera, el crecimiento urbanístico ha sido terrible, ¿verdad? Y no tenían ningún plan de gestión para evitar esto. Miren, aquí ustedes llegan, hacen un diseño hoy y en 10 años está obsoleto, si no se gestiona esto. ¿Y cómo gestionamos eso? Entonces, estas municipalidades se unieron y dijeron, ya aquí paramos la urbanización, porque los efectos de la urbanización han sido devastadores en el área, ¿verdad? Entonces, hasta que decidieron crear un plan, ¿verdad?, para poder gestionar las aguas pluviales. Entonces ahora cualquier persona que quiera hacer una urbanización en esa zona tiene que diseñar lagunas de retención para retener esos caudales excedentes que se generan por ese cambio de uso de suelo que se está dando en la zona. Entonces miren, inicialmente y ahora, ¿verdad? Y el cambio que se ha dado en toda la zona y todavía siguen haciendo, ¿verdad? Hay más urbanizaciones. Bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? También otro ejemplo, Quebrada Seca, pasa exactamente lo mismo. Esta es una imagen satelital del 18 de julio, aquí tenemos a Costa Rica, donde vean que está inmersa aquí en un evento de tormenta muy fuerte que se generó, y lo vimos, ¿verdad?, que también fue reportado internacionalmente. Vean que en 3 horas cayeron en el Valle Central 50 milímetros, y así se veía la quebradita que pasa, que antes se llamaba Quebrada Seca, porque era un hilito de agua, lo que pasaba por ahí. Y ahora de seco no tiene nada, véanlo ustedes, y el que pase todo el mundo ahí, esto es a la par del proyecto GOL. Y justamente esta quebrada está aguas abajo de Quebrada La Guaria, o sea, esta quebradita recibe el agua que viene bajando por todo esto, ¿verdad? Y así tenemos todo ese cambio, ¿verdad? No necesariamente aquí, porque esto drena el río Bermúdez, pero sí tenemos mucho de lo que se está gestando, en esta zona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dijimos antes, bueno, no tenemos que parar la urbanización, el crecimiento, dependemos de esto, ¿verdad? Pero sí, por favor, entonces creemos un plan de manejo de las aguas de lluvia. Ya vimos que mediante un estudio hidrológico, un estudio hidráulico, se pueden determinar cuáles serían esas lagunas de retención que nosotros deberíamos estar estableciendo para amortiguar esas grandes intensidades de lluvia que generarían inundaciones aguas abajo, ¿verdad? No empeorar, o sea, ahora ya las municipalidades, inclusive que no tienen este plan de manejo, tienen que lidiar diariamente con las inundaciones, porque ya las alcantarillas, igual que en Quebrada La Guaria, están obsoletas, ya no tienen capacidad por toda la urbanización que se ha dado y no se ha manejado este plan de manejo de aguas. Entonces, el objetivo de este plan, vean, es retener por un tiempo los excedentes de agua pluvial provocados por el desarrollador. Siempre que yo voy a hacer un desarrollo, inclusive hasta una casa, si es más de 250 metros, eso lo define cada municipalidad, qué área de extensión define ese impacto. Debo de liberar el agua paulatinamente, o sea, ya yo no voy a tratar de desaguar o de sacar todo el agua de una sola vez, sino que lo hago paulatinamente hasta después de pasar el pico de escorrentía. Una vez pasó todo el evento, yo empiezo a sacar el agua.
¿Cómo lo hago? Mediante tanques, hay muchos métodos, tanques, lagunas de retención, aumento de la superficie infiltrante, por ejemplo están los acateblocks, lagunas de retención, el Parque Viva por ejemplo tiene unas lagunas de retención bastante interesantes en toda el área. Hay una guía ambiental para la construcción que se encuentra en el CETENA, ustedes la pueden buscar ahí en la página del CETENA, es la resolución 479, vean que es apenas del 2014, donde indica que se tiene que diseñar el sistema de evacuación pluvial considerando la capacidad de carga del cuerpo receptor para asimilar el aumento de caudal que genera la nueva obra, ¿verdad? Esto lo deberíamos de estar haciendo. El problema es que todavía hay municipalidades que no han implementado esto en sus planes reguladores. Y construir las medidas de mitigación para cada uno de esos casos. Entonces, si ustedes igual después más adelante van a hacer su casa, piensen en esto, ¿verdad? Que tratemos de retener un poquito más el agua en nuestras propias casas para evitar esos aumentos de caudales. Obviamente esto se aplica más, ¿verdad? Para proyectos más grandes, pero si nos ponemos a ver, hoy desarrollamos una casa, mañana María hace otra casa, Juan hace otra casa, Pedro hace otra casa, ¿verdad? Son esfuerzos individuales que a su vez van sumando. Y entonces, bueno, esa sería mi presentación por el día de hoy en cuanto al tema. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta.